Vamos a ver el día de hoy el tema, los instrumentos de la revelación especial. Ese es el tema número 11. Y yo creo que ya hasta este punto ya ubicamos que Dios ha hablado, ¿sí o no? Sí. En Hebreos nos dice que ha hablado, en Hebreos 1, versículo 1, ¿verdad? Que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, en muchos tiempos, por muchas personas, pero que toda la palabra de Dios, toda la manifestación de Dios, toda la expresión del pensamiento y del corazón de Dios está en una persona, en Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, esta voz de Dios, pues sí ha hecho un impacto sobre la humanidad, y este impacto, bueno, también viene por la Biblia. Porque ¿cómo sabríamos nosotros qué cosas pasaron el día de hoy? O sea, podríamos recoger ciertos datos históricos, ¿no? Como se mencionaba hace un momento. La historia es muy importante, ¿sí? Y la historia cuando es veraz, porque lo cierto es de que hay manipulación de ella, ¿sí? Dependiendo del interés de quien la quiera mostrar o del grupo al que va a servir, ¿verdad? Le puedo dar un giro ahí. Pero miren, cuando un historiador es honesto, es muy bueno, aunque no crea, ¿sí? Porque no es la función, por ejemplo, de un historiador dar su punto de vista, o incluso a un reportero, un periodista, no es decir qué es lo que yo pienso de esto. Su función es decir, esto es lo que hay, independientemente de lo que se piense. Esto es lo que hay. O sea, que se correspondan, ¿no?, con la verdad. Entonces, regresamos acá. La Biblia, como lo hemos mencionado, pues no cayó del cielo ahí, ¿verdad? No venía en un meteorito, no la dejaron en una nave espacial por ahí, gente rara, ¿no? O más bien marcianos, ¿no? Porque pues gente es gente, ¿no? Seres de otros planetas, de otras galaxias, ¿no? ¿Verdad? Tampoco nos fue dada por ángeles. O sea, no hubo alguna manifestación de ángeles y que te dieran, como hay algunas religiones, ¿no? Por ejemplo, los mormones, es una verdadera fantasía, ¿no? Todo lo que, como dan el origen, ¿no?, de su libro. Y precisamente somos gente del libro. Ahora, ¿qué es la Biblia? Bueno, es el depósito de la palabra de Dios. Eso es. ¿Sí? Es el testimonio humano de lo que dijo e hizo el Verbo encarnado. ¿Quién es el Verbo encarnado? Jesucristo. Entonces, es el testimonio humano, ¿sí?, y de la expectación profética del Señor. Pero es un testimonio que quedó registrado por humanos, ¿sí o no? Pues es lo más lógico. Es lo más lógico, ¿sí? Entonces, el asunto es de que se trata de un testimonio que ha sido supervisado, controlado, inspirado por Dios, por la providencia, ¿sí? Esto es muy importante, porque no estamos hablando, repito, acá de repente de alguien que entró en un trance y de repente empezó a, como hemos dicho, ¿no?, que le empezó a dictar, y no. O sea, fue inspirados por Dios, cada uno de estos hombres, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Cada uno de los escritores bíblicos, de los autores bíblicos, movidos por Dios, ¿sí? Hay una palabra que el apóstol, no me voy a meter por ahí, pero ya me metí, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo
dice ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 15 en adelante, pero cuando dice que toda palabra es inspirada por Dios, ¿se acuerdan? Y es útil, pero es inspirada por Dios. Esa palabra es la única vez, en el griego, es la única vez que aparece. ¿Sí? Si no mal recuerdo es sí, mal recuerdo. Neumos. Se las debo. ¿Sí? El punto es de que es la única vez que aparece y es la única vez también que aparece en otros escritos de la época. Es decir, esa fue una palabra que Pablo creó porque el griego te permite hacer eso. ¿Sí? Entonces habla de que la palabra de Dios fue soplada por Dios. ¿Sí? El sentido theopneustos es la palabra. Theopneustos. ¿Sí? Pero el sentido que él está dando de que toda la palabra es inspirada por Dios es como decir esto. Toda la palabra fue... Pero, o sea, no de así de echar, ¿no? Sino, o sea, desde adentro, que fue el aliento de Dios, ¿no? Entonces, dice, toda la palabra es eso, es aliento que produce vida, eso es todo lo que encierra ahí. Pero se traduce en español inspirado porque no hay otra palabra, no existe otra palabra que describa eso. Hay que describirla precisamente, ¿no? Pero, por ejemplo, Pedro utiliza otra palabra donde dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Ya esa es otra palabra. Y ya ahí inspirados es guiados, conducidos, supervisados. ¿Sí? Es decir, que Dios mismo fue custodiando la mente y el corazón de ellos para escoger palabras, sin anular la personalidad de quien escribe. Eso es maravilloso, pero vamos a ver muchísimo más de eso después, no en esta clase. Entonces, Dios quiso que tuviéramos su revelación especial, ¿sí? ¿Por qué la tenemos? Porque Dios quiso, ¿sí? Y bueno, dejó ese registro, lo que nosotros ya ubicamos hoy como Biblia, y repito, llegó a través de distintos hombres a lo largo de más de 1500 años. Por alrededor de 40 autores, ¿no? Entonces Dios quiso hacerlo. Ahora, el asunto es esto: ¿cómo puedo entender este testimonio? ¿Sí? ¿Cómo puedo entender este testimonio humano? Que como dice Pablo, ¿no? Tenemos en este vaso, en estas vasijas de barro, tenemos un tesoro impresionante. Bueno, ¿cómo se llegó? Pues número uno, pues por los testigos. ¿Todos entendemos lo que es un testigo? Sí. Es alguien que sencillamente que da testimonio. ¿Sí? Que da testimonio. Los testigos bíblicos escucharon. ¿Sí? Ellos vieron. Ellos palparon. Bueno, ya esto sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar ahí a Primera de Juan. Pero ellos vieron los hechos históricos a través también de lo cual Dios se fue revelando. ¿Sí? Entonces vamos allá a Primera de Juan. ¿Sí se dan cuenta que hay algunas negrillas ahí? ¿Sí se alcanzan a notar? Esas son importantes, ¿eh? Bueno, en mi parecer, por eso se los pongo así. En Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, se los voy a leer desde la nueva versión internacional. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, ¿hemos qué? Oído. O sea, son cosas, no estamos inventando nada, son cosas que nosotros hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado. Lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Me gusta mucho esta versión. ¿Sí? O sea, les está diciendo, les voy a hablar de Jesucristo, ¿eh? Aquí les voy a hablar del Señor Jesús, pero no fue que tuve alguna revelación por ahí. No.
o sea, estoy dando testimonio. Y ese es el asunto de un testigo. Es como en una corte llaman a testigos, ¿verdad? Dicen, no, sí, yo vi cómo le hizo, y yo, pero ¿cómo viste? Pues estaba cerca y a ver, le hizo, y se les examina, ¿sí? Se examinan. De hecho, parte en un juicio, se examina al testigo para ver que lo que está testificando es efectivamente real. Entonces está poniendo muchas cosas aquí sobre la mesa. Dice, esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. O sea, esa vida que estaba en el Padre, ahora ¿en quién la vimos? Por eso el Señor les dijo ahí, no, miren, yo ya me voy y ya no te vamos a ver. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí, por eso les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Que luego cuando se tiene la idea de, bueno, cuando llegue al cielo vamos a ver al Padre ahí, no lo vamos a ver a Él, que Dios es espíritu. ¿Sí? Yo no sé si vamos a ver ángeles o no, no lo sé, porque también son espíritu, entonces no sé si el Señor nos va a abrir los ojos o cómo está, pero físicamente a Él sí. A Él lo vamos a ver en todo su esplendor glorioso. Y pues el que lo ha visto Él ha visto al Padre. ¿Sí me explico? Eso luego rompe, ¿no? Con ciertas ideas que podemos llegar a tener, ¿no? De cómo va a ser, porque nos lo imaginamos así y lo asumimos así. Pero tenemos que ir precisamente a cuál es el testimonio bíblico. Yo quiero que noten en esto que estamos mencionando aquí, que los testigos tienen que testificar de hechos reales, ¿sí? Es decir, es algo histórico, es un testimonio presencial, es un testimonio vivencial. Cuando alguien da un testimonio que no es real, ¿cómo se le dice a ese? Es un falso testigo, ¿sí? Y de hecho, cuando alguien da un falso, legalmente, cuando alguien da un falso testimonio, no solamente no se admite ese testimonio, pero es que ese testimonio, ¿verdad? Esa persona o ese testigo se hace acreedor o sea, es sancionado, ¿sí? Y se le puede demandar por perjurio. Porque su testimonio, o sea, él se está apareciendo como alguien que está diciendo la realidad, pero eso que está diciendo es contrario y afecta a la persona de la que se está diciendo, por ejemplo, ¿no? Como con el Señor. Dice que pagaron testigos, ¿sí? Y decían, pues la verdad ahí media revuelta, pero sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué respondió? ¿Qué respondía a eso? No es cierto, son bien mentirosos, no fue así. ¿Se ponía a pelear el Señor con eso? No. ¿Por qué? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué? Porque tarde o temprano, ahora sí que las cosas caen por su peso. La verdad siempre va a salir a la luz, siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro texto en Hechos, capítulo 26, del versículo 24 al 28. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 77. Dice, al decir él estas cosas en su defensa, ahí estaba Pablo, ¿no? Que lo estaban acusando y él era un tribunal, era una cuestión legal. Dice, al decir él estas cosas, no pierda de vista eso. Festo dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te están llevando a la locura. O sea, yo, ¿dónde he oído eso? ¿Sí? De que no tenemos que estudiar, que no tanto, que porque la letra mata. ¿Sí? Pues mata la ignorancia. ¿Sí? Pero digo, ese es otro asunto, ¿no? No es el tema y no es eso lo que está diciendo. Es decir, el que quiera vivir por la letra va a morir. Entonces, dice, ¿estás loco? O sea, te están llevando a la locura. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad.
Él había estado hablando acerca del Señor, habló de la resurrección, ¿sí? Dice, no, estoy hablando palabras de verdad. Dice, y de cordura. A lo mejor se oye bien loco, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los Corintios dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Entonces, no, esto es verdad y es lo más sensato que te puedes imaginar. Dice, pues el rey sabe bien estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Y ahí estaba Agripa, así como que, sí es cierto, todo esto que se está diciendo, es cierto. Dice, porque no pienso que se le oculte nada de esto, pues, aquí fíjense, pues no se ha hecho esto en un rincón. Es decir, todo esto que ha pasado y lo que estaba diciendo, no es algo acá en un secretito. Pues esto era del dominio público, ¿sí? Estaba registrado y era del dominio público, que luego lo trataban de ocultar como ahorita, ¿verdad? Ya ahí te cancelo. Ya y te empiezan a cancelar por ahí, te empiezan a censurar por todos lados. Censura siempre ha habido, censura a la verdad siempre ha habido, hermanos. ¿Sí? Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, ¿tú crees, a ver, rey, ¿tú crees que la Biblia es verdad? ¿Tú crees que el testimonio de las Escrituras es cierto? ¿Tú piensas que es mentira? ¿Tú piensas que son cuentos que se han inventado? Y dice, yo sé que crees. Yo sé que crees. O sea, que el testimonio, que la Biblia es cierto, que él crea, particularmente ese es otro asunto, son cosas que tenemos que ubicar. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. O sea, sí, fíjense, la respuesta de él es, sí, yo sé que lo que dice todas las Escrituras con respecto al Mesías, todo eso que dice es cierto, yo lo sé, pero no le quiero entrar. Estuve a punto, porque es cierto, pero no. ¿Me alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces, hubieron testigos y por esos testigos, pues se recogió precisamente el testimonio, ¿verdad? Del accionar de Dios, de las palabras, de los pensamientos de Dios. Pero estos testigos fueron inspirados, ¿sí? Es decir, Dios escogió a quién le iba a hablar y lo que iba a manifestar a través de esa persona. Porque muchos de ellos no estaban pensando en, pues mira, yo soy buenísimo para escribir. Andaba un profeta por allá, ¿verdad? Cosechando higos silvestres y detrás de las chivas, ¿no? Y detrás de las borregas. Y no era una persona letrada. Y ¡bum!, tiene ese impulso de parte de Dios a dejar un registro y pues ahí te encuentras a un Amós, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Contemporáneo de Isaías. Ahora tú ves a Isaías, era un hombre letradísimo, era un estadista, ese era de los más preparados de los hombres que hay en la Biblia, era uno de los más preparados, ¿eh? Y son de los escritos más literariamente, la combinación o sea, incluye prácticamente todas las formas y expresiones literarias hebreas en Isaías. Es impresionante, ¿sí? Entonces, bueno, pues Dios escogió a unos, a otros. ¿Por qué? Porque este es muy capaz y este no. No, pues porque Él quiso hacerlo, ¿sí? Entonces, estos testigos que fueron escogidos por el Señor, ¿sí? Fueron equipados por el Espíritu Santo. Porque otra vez, ¿quién les inspiró? Es el Espíritu Santo. Nosotros vemos la obra de la segunda persona de la divinidad a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? De hecho, hay quienes dicen, por ejemplo, que el libro de los Hechos, no le pusieron libro de los Hechos a alguien ahí en el camino, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Pero realmente
alguien muy atinado dijo que ese libro se deberían de llamar Los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Porque la figura central del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, ya luego hablo más acerca de eso. En Hechos, precisamente, capítulo 5, versículos 31 al 33, en la Nueva Versión Internacional se lee así. Dios lo exaltó a su derecha, está hablando del Señor, ¿no? O sea, Pedro está dando un discurso ahí, recordarán. Dice, Dios lo exaltó a su derecha, a su diestra como príncipe o como el principal, quien tiene la supremacía. Dios lo exaltó a su derecha, lo puso en ese lugar de poder, en ese lugar principal, como príncipe y salvador, ¿sí? Para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Esto no quiere decir que solamente a Israel y que solamente los judíos, y no quiere decir que todos los judíos van a ser salvos y que todos los judíos, como son el pueblo de Dios, todo lo que hagan está avalado por Dios. ¿Cuántos saben que eso no es cierto? ¿Sí? O sea, para el Señor no hay judío ni gentil. Hay una nación judía como un pueblo, como una nación aquí en la tierra, pero eso es otro asunto, ¿sí? Porque yo me he encontrado esto, que luego, un paréntesis, ¿no? Son tendencias que van saliendo, pero luego hay una tendencia a diosificar, o sea, todo lo de Israel. Llegas a Israel y es así como que, ya aquí está, se siente la presencia de Dios. Si te cierran, si no sabes que vas para allá y de repente nada más te anestesian y abres los ojos y te dejan en otro lugar que pudiera ser perfectamente, por ejemplo, donde nosotros venimos, y te avientan por ahí y con las cosas que medio uno entiende cómo era en Israel, porque también nos hace falta entrar a mucha geografía, y conocer las distintas épocas en donde, etcétera, podrían decir, es Israel, ay, ¿será el monte Sinaí? Porque se siente, es tierra. No es de que está ahí la presencia de Dios. Ahora, alguien me puede decir, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Pues usted puede no estar de acuerdo en eso, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, es lugar por elección, etcétera, pero ya está ahí, no me meto más porque me puedo enredar en esto. Dice, y perdón de pecados, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Ahí está. O sea, nosotros vimos esto. Somos testigos de estos acontecimientos y también lo que el Espíritu Santo que Dios ha dado, ¿a quiénes? Le obedecen. O sea, hemos visto el accionar. No solamente fuimos testigos de eso, pero también hemos sido testigos del accionar del Espíritu Santo. Dice, los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos. ¿Cuántos quieren un llamamiento al ministerio de estos? Que luego piensan, va a predicar y todos, ay, gloria a Dios, qué bendición. A veces sí es así, pero a veces uno predica y le sacas mucho coraje a la gente. Porque a veces es como llegar y ves un nido de esos de avispas. A veces es como llegar con un palo y, está bonita esta piñata, y le pegas y te metiste en problemas, ¿no? Pero así es la verdad. Te mete en problemas, pero es preferible meterse en problemas por la verdad, porque sabemos que estará el respaldo de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo guió a los profetas, guió a los apóstoles. ¿A dónde? ¿A dónde guía el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que el Señor dijo con relación al Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía? A toda verdad. Fíjense, guía a verdad, no guía a sentimientos. Ahora, que nos pega en los sentimientos, pues sí. Aquí, al predicarles la verdad, sí, aquí hubieron sentimientos. Ahí en el versículo 33 vemos que tuvieron sentimientos de matarlos.
Pero qué emocionales eran, ¿verdad? Es que la verdad produce, mueve también los sentimientos, los altera incluso. ¿Sí o no? Entonces, pero el Espíritu Santo, pueden ver ustedes ahí algunos de los versículos que pueden checar. Ahorita por cuestión de tiempo no lo hacemos, pero ahí en 1 de Pedro 1 del 10 al 13, en fin, ahí lo tienen, ¿sí? Ahora, el asunto es de que, como mencionamos hace un rato, no fueron simplemente testigos, ¿verdad? Tenían que ser testigos inspirados. Porque aquí ya estamos entrando en la revelación especial. Entonces no es nada más testigo. Porque hay quienes han escrito cosas, escritos sagrados, cartas y todo, dando testimonio cierto de cosas que Dios hizo. Sin embargo, no fueron inspirados. ¿Me está siguiendo? Y usted ve ahí, por ejemplo, en una época, ya más adelante también veremos cuando vemos algo de historia de la iglesia, de lo que se conoce como la época de la patrística, pues ahí vemos nosotros a distintos, vemos a Irineo, Tertuliano, ¿sí me explico? Alejandro, distintos creyentes que escribieron, que mandaron cartas y que hacían referencia a ellos, así como cuando escribió el apóstol Pablo la primera carta que mandó a los Corintios y ponen todo esto, ¿no? Y que dicen cosas muy ciertas, o de Mateo, de distintos escritos, ¿sí? Y les dan testimonio y dan ciertas instrucciones, ¿verdad? Pero que no es inspirado, no están en la Biblia, porque no son inspirados. O sea, esto es muy importante, repito, tenían que ser inspirados, guiados, controlados por Dios. ¿Para qué? Pues para dar testimonio veraz sin posibilidad de error. ¿La Biblia tiene posibilidad de error? No. ¿Por qué no? Porque es la palabra de Dios, porque es la verdad de Dios. No está el elemento humano en cuanto a su composición. O sea, está el elemento humano en cuanto a la personalidad y todo eso, pero no en cuanto a su contenido. La forma, sí, pero en cuanto a su contenido, no. Otra vez, porque fue el de Dios, y cada palabra, o sea, custodió la mente, el corazón de esta palabra. Es la que se va a escribir aquí, para no dar a entender algo erróneo. Yo no sé si ustedes, pero yo me quedaba pensando en esto. Digo, Señor, qué grandeza la tuya. Qué grandeza y qué belleza y qué confianza podemos tener en que un libro, o una compilación de libros tan antigua, no haya un solo documento en toda la historia de la humanidad que sea tan confiable como ella. Así de sencillo. O sea, y además, y no solamente el autor que ande por ahí, que habita en nosotros, en todos los que obedecen, en todos los que han obedecido al arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? Eso es maravilloso. Entonces, esto, mis amados, es esencial, porque si ustedes leyeron el escrito que les mandé de lo que es de la hipótesis documentaria y de la otra teoría, Jeps, creo, pues van a ver que esas cosas son muy recientes, ¿no? O sea, esos ya son cosas ya muy recientes. Vamos a hablar más de eso, pero que no son otra cosa sino esfuerzos por desacreditar lo que la palabra de Dios es. Y muchos de ellos se dicen cristianos. Y debo decir esto, esas teorías, miren, lo voy a decir así, la teoría de la hipótesis documentaria, atención, eso prácticamente ya se enseña en todos los seminarios católicos. Eso ya está metido prácticamente en todos los seminarios católicos, ¿sí?
no es de extrañar el empuje que ha tenido eso, sobre todo ya también con el último papa que hay. Y el asunto es de que también en muchos seminarios teológicos evangélicos. O sea, ya está eso. No es algo que viene, es algo que ya está. Es algo que ya se mencionan, son cosas que ya se enseñan. Ya hay ese adoctrinamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, está bien, ¿no? Es perfecta, no tiene error ni una de las palabras. Y esto es importante aclarar, ¿verdad? En el texto original, sí, pero es que tal traducción y todo eso, bueno, pues es la traducción la que está mal. Sí. Probablemente hay un problema de edición incluso, a lo mejor hasta hubo un punto por ahí que se les fue al editor que eso son cosas que han ocurrido, ¿sí? El separar ciertos versículos, ¿verdad? No recuerdo ahorita exactamente el pasaje, pero después es como que ya terminó un versículo, después empieza otro capítulo, es como si fueran, da la impresión como si fueran cosas separadas, pero van juntas. Y que llegan a hacer la separación. Son problemas de edición. Eso no fue inspirado por Dios. Ninguna versión es inspirada por Dios, hermanos. Ninguna. Hay unas que son más precisas que otras. Pero tenemos todos esos puntos, ¿no? Luego ahí en el campamento de los cristianos. No. La Reina Valera, la revisión 60, esa es la inspirada por Dios. Esa es la que no es inspirada por Dios. Es muy buena, es muy confiable, pero tiene sus problemas. ¿Sí? Y hay otras que dices, bueno, esta es muy buena, pero tiene sus problemitas. Gracias a Dios porque cada vez se pueden ir afinando más y sí hay diferencias. No me quería meter por aquí. Sí tienen sus diferencias, sin embargo, no altera el contenido. ¿Me explico? Esas diferencias no las altera. Hay versiones que dices, esto está torcida deliberadamente. ¿Por qué? Incluso Biblias de estudio. Porque ya está metida la hipótesis documentaria. Porque ya está. Y ya te dicen, ¿verdad? Pues ahí que Deuteronomio, pues que no, eso no lo escribió Moisés, ¿verdad? Que Isaías, pues que tampoco lo escribió Isaías, y que Daniel tampoco lo escribió Daniel. Y otros, ¿no? Entonces, todo eso ya está ahí y se presenta, te dicen, bueno, pues ahí está, los estudios que se han hecho. El asunto es de que nunca te dicen cuáles son esos y nunca hay comprobaciones de lo que dicen. O sea, la ciencia, el método científico es precisamente, es la comprobación. ¿Sí me explico? Debiera de ser, ¿no? Entonces, vamos al tercer punto. Son testigos fundamentales. Ya vimos que hubieron testigos, número 1, también que hubieron testigos escogidos e inspirados. Ahora, fundamentales. ¿En qué sentido decimos que son testigos fundamentales? Que ponen fundamentos. Y ahorita van a ver qué importante es esto. Yo creo que todos lo ubicamos, ¿no? El asunto es que estos testigos que recibieron, y ahorita entramos ahí, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? No solamente fueron receptores de una revelación especial o de la revelación especial, pero fueron también transmisores. O sea, están dando un testimonio bíblico como nos enseña la palabra, ¿sí? De hecho, ellos fueron enviados al pueblo de Dios, ¿sí? Y se puso por medio de ellos un fundamento que es indispensable en la iglesia. Y eso es lo que nosotros vemos, y a esto se refiere, y voy a tratar de explicarlo lo más rápido y preciso posible. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, ¿quién es sobreedificado? Nosotros los creyentes. ¿Sobre qué fundamentos? El de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora escuchen bien, ¿por qué está hablando y decimos que son fundamentales? Porque ponen el fundamento.
El asunto es de que muchos dicen, ahí está, pues es un apóstol, ¿no? Entonces yo como apóstol puedo establecer esto. Cuando usted oiga o lea que alguien dice eso, está delante de un falso. ¿Sí? Porque ya no hay apóstoles en el sentido de los apóstoles de Jesucristo. Ya no hay. Oye, pero vemos en Efesios que sí hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, pero eso es otro asunto. No apóstoles en el sentido de testigos directos de Jesucristo para establecer doctrina. La doctrina de los apóstoles. Cuando se refiere a la doctrina de los apóstoles, no es lo que a ellos se les ocurrió, se pusieron de acuerdo y, esto es. No, se le dice así. Pero, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaban? Lo que habían escuchado del Señor. Lo vimos, Juan, ¿no? Lo que hemos visto, lo que percibimos, lo que oímos. Eso es lo que les decimos. No andamos inventando nada. Nosotros no creamos nada. No creamos ninguna doctrina. ¿Sí? Hay quienes desarrollaron conceptos unos más que otros. ¿Sí? ¿Sí? El apóstol Pablo, por ejemplo, desarrolló un concepto, de hecho se le conoce así, ¿verdad? Como teología paulina, con respecto a la gracia, pero también encontramos teología juanina, que tocó aspectos que no desarrolló Pablo, ¿verdad? Tenemos teología petrina, o sea, de Pedro. O sea, que desarrolló pensamiento y que se hizo. No que dices, eso está mal. No, sencillamente todo lo que hablaron, todo lo que escribieron fue inspirado por Dios. Escuchen, aún sus errores están ahí. O sea, Dios no oculta nada, hermanos. Lo mismo con el rey David. Ay, no, pues es el rey, pues acá, no, pues, no, eso que hizo estuvo horrible, no. Ahí está el testimonio. Dice, y todas estas cosas se escribieron para que aprendamos, para que temamos y aprendamos y que no pequemos. Para eso se nos dejó todo esto. ¿Sí? Entonces la iglesia se edifica sobre la piedra angular. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es la principal? Es Cristo, ¿sí? Pero al mismo tiempo sobre lo que los discípulos, lo que los apóstoles enseñaron y tenemos escrito en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando habla de los profetas se está refiriendo al Antiguo Testamento, básicamente, ¿sí? Entonces, por eso se les llama que es algo fundamental, que ellos ubicaban esto. Entonces, esto es el asunto, que fue así porque los apóstoles fueron designados por Dios. Es decir, ellos no escogieron al Señor, ¿o sí? El Señor fue el que les dijo, ven, sígueme. Oye, pero si tú ven acá, yo te voy a tunear. Yo te voy a poner bien, ¿no? Entonces, a ver, ven para acá. No solamente eso, pero sobrenaturalmente fueron equipados como instrumento de la revelación. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para llegar a todos, hermanos. O sea, nosotros podemos, miren, esto es muy importante ubicarlo, porque a veces nosotros decimos esto, y está bien, ¿no? Porque a quién no, pero a quién no le habría gustado caminar con el Señor, conocer al Señor. Ay, ¿verdad? Ya verlo resucitado. Imagínate. Y después de que está resucitado, te habla y lo ves y es así, vénganse para acá. Y ya te preparó el desayuno. Y llegas y ya te tiene un pescado asado ahí, ¿no? Y unos panes y no sé qué tantas cosas habrán habido, ¿verdad? Pero ya les hizo un picnic ahí. Yo no sé si se lo comieron o si se quedaron así de...
¿sí? Y escucharlo hablar, y de repente movía las manos y le veían los agujeros. Y decimos, ay, a mí me habría gustado conocerlo así. No, pues ellos le echaron ganas porque conocieron al Señor así. ¿Cuántos saben que eso no es cierto? Porque hubo muchos que lo vieron y se perdieron. ¿Sí? Sin embargo, mis amados, nosotros lo podemos conocer a Él. De hecho, ¿sí? Lo mismo que ellos. Igual se requiere lo mismo y se requirió lo mismo para salvarles a ellos que para salvarlo a usted y a mí. Necesitamos conocer al mismo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Cuánta razón, no? El apóstol Pedro cuando dice, bienaventurados ustedes que le aman sin haberle visto, sin conocerle. O sea, nosotros estuvimos con Él, pero ustedes, bienaventurados, que no sabían cómo, elementos físicos, no los tienen, pero lo aman. ¡Qué bendición!, dice. Y nos lo deja escrito. Y 2000 años después podemos leerlo, y 2000 años después podemos llegar a esas mismas palabras y recibir ese de parte de Dios. Que no es solamente una cuestión literaria, es que nos imparte vida, hermanos. ¿Me explico? Cuando abrimos las Escrituras y vemos, es que nos imparte vida. ¿Sí? Y a veces nos mueve el tapete, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, qué bendición para los que, como dijo el Señor, ¿verdad? Más adelante ahí en Juan 17:20, para los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. Es lo que dice, ¿no? La Nueva Versión Internacional se lee así: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y miren, por eso estamos aquí. Creemos en el Señor. ¿Por qué? Por el mensaje que dieron ellos. Y tenemos las Escrituras, tenemos el testimonio de todo lo que dijo, de lo que hizo. El apóstol Juan dijo, miren, porque siempre ha habido gente que da lata, ¿no? Pero dice, miren, si nos pusiéramos a contar todas las cosas que Él hizo, todas las cosas que Él dijo, estaba utilizando una hipérbole, ¿no? No habría libros en todo el mundo. O sea, no. Imagínate llevarle un registro al Señor de todo lo que Él dijo. A veces cómo llevar el registro de cosas que le dijo nada más a uno o dos, ¿sí? Pero siempre vamos a ver que el mensaje del Señor es consistente con lo que le dijo a todos. No les dijo a una cosa a unos en secretito y no le dijo a otros otra cosa acá en secretito, sino que es exactamente lo mismo. Y tenemos nosotros ahí los evangelios sinópticos, ¿verdad? Dicen, hay diferencias aquí. Sí, porque muchas veces el mismo mensaje era en distintas circunstancias, pero es el mismo mensaje. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Entonces, además de que habían testigos escogidos, ¿verdad? Testigos fundamentales, también hay un testimonio permanente, ¿sí? Y esto es bien importante. Por esto, voy a leer tal cual: por su carácter único, estos profetas y apóstoles no pueden tener sucesores. Entonces, ¿dónde está el sucesor de Pedro? No hay. ¿Sí? Nos dicen ¿no? Híjole. Por su carácter único, estos profetas y apóstoles no pueden tener sucesores. El fundamento se coloca una vez para siempre. ¿Sí? Es como el Señor nos salva una vez para siempre. ¿Estamos aquí? Entonces, por eso habían requisitos para el apostolado, y habían requisitos muy, muy particulares. Andaba mucha gente con el Señor, ¿sí? Y habían pastores y ya de todo, ¿no? En la iglesia, pero apóstoles
tenían que tener sus características. Y esto era algo muy, muy sabido. Número uno, debían de haber sido llamados por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, que alguien ahorita me diga, no, es que yo soy apóstol y en mi calidad de apóstol yo establezco esto. Bueno, pues el Señor te habrá llamado a Pablo también, ¿verdad? ¿Qué me dices de Pablo? Es algo extraordinario, pero luego hacen de eso una doctrina. Y nunca podemos utilizar una experiencia única, ¿sí?, para hacer la doctrina. Está registrada como una experiencia única, como la experiencia de Abraham con Isaac. ¿Cuántas veces ofreció Isaac? Entonces imagínense que por ahí de repente alguien que diga, los que ofrecen a los hijos. ¿O existe alguna doctrina de sacrificar a los hijos? Pues eso lo enseñaban otras deidades, ¿no? Pero eso fue algo extraordinario. No puedes hacer doctrina de eso. Entonces, número uno, tenían que ser llamados por el Señor Jesucristo, ¿sí? O en el caso de Pablo, por ejemplo, por la revelación del Señor, ¿sí? Número dos, tenían que haber sido testigos de la resurrección, es decir, haberle visto resucitado. No, pues es que yo lo vi por ahí que andaba. ¿Y lo viste vivo antes? Hubo gente que lo vio vivo y después que lo vio resucitado, pero no todos esos eran apóstoles, ¿sí? Porque Pablo les dice ahí, por ejemplo, a los corintios, que él apareció a más de 500 testigos a la vez. ¿Sí? Pues sí, a lo mejor eso los calificaría para decirse, pero no fueron llamados por el Señor para ser apóstoles. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. O sea, el Señor llama, y en este caso es algo muy, muy específico, ¿no? No vamos a entrar ahorita en dones y ministerios. Número 3, tenían que ser inspirados y libre de todo error como maestro. ¿Sí? De tal manera que pudiera exigir para su enseñanza el respeto debido a la doctrina de Cristo mismo. Es decir, dado que era exactamente la misma doctrina. O sea, si alguno empezaba... ¿Qué pasó cuando alguno empezó a enseñar algo distinto de lo que el Señor estaba enseñando? Una pregunta, ¿ocurrió eso aún en los apóstoles, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó con eso? ¿Se corrigió de inmediato o no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, ahí no fue de que, bueno, este sí es apóstol. Entonces, Pablo, como es apóstol, entonces él podía ser, acá, ¿en qué momento les dijo Pablo, verdad? Ahí a Pablo, a ver, ¿tú qué me andas diciendo a mí? Si yo soy el sucesor de Cristo. ¿Verdad? O sea, ¿qué me vas a andar diciendo a mí? Yo estuve con él ahí, sí, pero lo negaste. Estábamos viendo una serie la otra vez y me acordé de algo que dijo alguien por ahí, que el Señor, que Pedro negó al Señor 3 veces porque le sanó a la suegra. Y se agüitó Pedro, dicen. No fue así, pero está bien, estaban muy tensos, ¿no? Sin embargo, en ningún momento dijo, no, ¿qué me van a decir a mí? Yo estuve con él. ¿Sí? No, al contrario, oye, hermano, esto no corresponde a lo que el Señor enseñó. ¿Sí? Y a lo mejor, yo no sé si hubo algún otro hermano que le haya dicho eso, o que se haya atrevido a decirle, porque es Pedro, ¿sí? Pero otro, en ese sentido, al nivel como apóstol y con autoridad apostólica, dice, yo le reprendí en público. O sea, no fue que acá en la reunión, tú, Pedro, estás mal. No. Es decir, había otras personas
¿Y esto qué quiere decir? Que primero Pablo fue con él a solas. Oye, Pedro, esto no está bien. No, tú, Pedro. Sí, ya hay más. Pedro. Y sí es cierto. Y corrigió, hermanos. ¿Sí? Y corrigió. Esto es muy importante. Número 4. Presentar un ministerio corroborado por milagros. ¿Sí? Ahora, yo sé que a lo largo de la historia Dios ha seguido haciendo milagros, es decir, y lo sigue haciendo. ¿Ustedes lo creen o no? O sea, no hay tal esa postura que se llama cesacionismo. Es herético, Es decir, no, que ya los milagros ya cesaron. Y la interpretación que se da es esta: los milagros ya cesaron porque ya llegó lo perfecto. Y como dicen en 1 Corintios 13, ¿no? El asunto es de que lo perfecto ellos lo interpretan torcidamente como el canon de la Biblia, como el canon bíblico. Ya tenemos las escrituras, ya no se necesitan milagros. Pero en ese punto el apóstol Pablo no está hablando del canon. Pablo está hablando de la glorificación. ¿Sí? Entonces no tenía nada que ver con eso. Entonces el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, a ver, vamos a partir por aquí. ¿El Señor Jesucristo ha cambiado en los últimos 2000 años? No. Es el mismo. ¿Y el Espíritu Santo ha cambiado? ¿No dijo el Señor que nos guiaría a toda verdad? Y vemos ciertamente en el libro de los Hechos muchos milagros registrados, cosas impresionantes. Pero esos hermanos ya se murieron. ¿Sí? El Espíritu Santo entonces dijo: ya se murió Pablo. Como dijo un pastor, ¿no? Ya me voy de esta iglesia, y si yo me voy, Dios se va conmigo. Órale. Entonces, ¿se imaginan? Ahí que el Espíritu Santo todo nervioso ahí. Ya Juan ya está bien viejito y es el último. Ay, que no se muera. ¿Sí? Glorifícalo, Señor. Ay, algo así como él. O sea, ¿se fijan que no fue así? O sea, es bueno, pues ya a la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo, mis amados, sigue obrando, pero tenemos la base que nos dejaron estos testigos. Hombres inspirados, autorizados por Dios, pero inspirados, y yo quiero estar insistiendo en eso, ¿verdad? Que fueron custodiados, que su mente y su corazón, en todo lo que escribieron, aún siendo ellos imperfectos como hombres, toda palabra es inspirada. Toda la palabra de Dios es inspirada. Y alguien llegó a comentar, o hemos escuchado, ¿no? Leído incluso, bueno, es que hay una carta perdida por ahí a los Corintios, ¿no? Y también a los de Cloe, pues no están. ¿Qué pasó con esa carta? ¿Por qué no la tenemos en la Biblia? Porque Dios no quiso. Tenemos todo. ¿Me doy a entender? O sea, pues a lo mejor como con los huesos de Moisés, ¿no? A lo mejor como con los huesos de Moisés, no, yo lo voy a perder por ahí porque al ratito lo van a andar adorando. ¿Sí? Entonces, los apóstoles testificaron de Cristo una vez y para siempre. Es decir, el mismo testimonio de los apóstoles que dieron de Cristo hace 2000 años es tan válido ahora. Ahora, ¿en dónde tengo el testimonio que ellos dieron hace 2000 años? Ahí está, en la Biblia. No es difícil de entender, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas consideraciones que
que son importantes, ¿no? En esto. La revelación de Dios, esta revelación especial, llegó a nosotros como una garantía, hermanos, de que es verdad, de que es una verdad objetiva, ¿sí? Que no son hipótesis, ¿sí? O que no son ideologías, o que no es misticismo, como en otras religiones, ¿sí? Cualquiera que usted me mencione, la que usted me mencione, y que tengan algún escrito, bueno, pues sí, todo eso salió mediante cuestiones a lo mejor místicas, ¿no? Es que el Corán, pues no hubo testigos de que como que de repente se metía y se perdía por ahí Mahoma, y de repente del humor que andaba y pues es lo que eran las suras que escribía, y luego ves que una sura no corresponde con la otra y hay un choque entre ellas. No sé si me estoy a entender. Hay una serie de contradicciones, no tiene ningún orden como está, o sea, está todo revuelto, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Porque ¿de dónde surgió? Pues que tenía una buena intención probablemente en un principio. Ya después es muy dudoso, ¿sí? Pero bueno, entonces no surge de una hipótesis, ¿sí? Sino que fue dada por el testimonio de hombres inspirados, impulsados de una manera sobrenatural a hacerlo. Y estos hombres, ¿verdad? Ellos experimentaron la salvación de la misma manera que usted y yo la experimentamos. Así. Es decir, a nosotros no se nos pide algo distinto a lo que a ellos se les pidió para experimentar la salvación. ¿En dónde puedo tener eso? ¿En dónde ubico ese registro? Lo tengo en la Biblia. No, pero es que ahora los tiempos han cambiado. ¿Cuántos han escuchado eso? No, ya los tiempos han cambiado, ya te pueden decir incluso en algunas instituciones católicas y también evangélicas. Bueno, lo que pasa es que ahorita ya no es tanto así, porque eso fue hace mucho tiempo. Y cuando fue escrito, pues no se estaban viendo los problemas que hoy vamos a tener. ¿Será? ¿No? O sea, es como fue entonces, como es hoy. Otra vez, porque si lo hubiera dicho el hombre, entonces esa hipótesis sería aceptable, porque el hombre sí cambia. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su mensaje no cambia. Su mensaje no cambia. Y lo tenemos ahí registrado, ¿sí? Entonces, qué importante es que esa salvación pues llegó a ellos, ¿sí? El asunto es de que, como lo hemos visto también, ciertas escuelas teológicas, ¿verdad? Como la neortodoxia, ¿sí? O la neortodoxa, más bien. Neortodoxia sería la doctrina, neortodoxa sería la escuela. El buscar anular esa validez de carácter eterno, ¿sí? ¿Y cómo lo haces eso? La única manera es decir que la Biblia es de inspiración humana, o al menos una parte. Sí, no necesitas, no, o sea, fíjense, ellos en ningún momento, voy a ver cómo vamos de tiempo. En ningún momento dicen, no, nada de la Biblia está mal. Solamente es dinamitar una cosa. O sea, nada más, ahora sí que poner la parte de la duda, ¿sí? Por eso dentro de la neortodoxia, eso es lo que se dio. Y aún, yo les he comentado de
de un hombre prominente dentro de la neortodoxia, dos de ellos, pero que hubo clash con ellos, ¿sí? Uno que fue Rudolf Bultmann y el otro Karl Barth, ¿sí? Como Rudolf Bultmann decía, bueno, pues sí es cierto, si no es cierto, si es inspiración plenaria o no, o parcial, no pasa nada, la cosa es de que creas, no necesariamente tiene que ser verdad. Y bueno, la escuela de Bultmann, híjole, hasta el día de hoy, ¿sí? Y esa escuela y ese pensamiento, repito, eso entró a todos los seminarios católicos. Pero por el otro lado estaba Karl Barth, que decía, no, eso no está bien. Sin embargo, Karl Barth nunca se pudo definir, aunque dijo muchas cosas bien, él seguía considerando que la palabra contiene, o que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Verdad que hay diferencia entre es y contiene? Entonces, pues sí dijo, no, sí se necesitaba una revelación especial. Y Bultmann, no, qué revelación especial, pues ya tenemos la naturaleza, ay, qué bonito está. Y no, mira que la flor tan hermosa, ¿para qué necesitamos revelación especial? Además, si ya lo tenemos ahí escrito, todo eso, pues mira si es verdad o no, ve tú a saber. Yo creo. Sí, y por el otro lado, estoy jugando ping-pong, y por el otro lado, Karl Barth, no, si es necesaria la revelación específica, si es necesaria la revelación especial, porque una florecita, por muy bonita que esté, no me va a decir que yo tengo necesidad de arrepentirme, y no me va a decir que yo soy pecador. Entonces yo necesito que me digan. El asunto es de que todo eso se ve muy bien y hasta ahí queda bien, pero internamente, sí, Karl Barth siguió enseñando, aunque era una mente brillante, es la palabra, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso ha estado en muchos, y está en la mayor parte de los seminarios evangélicos. Sí. Y les estoy hablando de que esto es reciente, esto es de principios del siglo XX para acá. Todo eso se desarrolló sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Después hablamos de eso. Pero eso cambió impresionantemente. Entonces, nos vamos ya para el final. La singularidad del testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Es importante considerar la imposibilidad de que haya sucesores, ¿sí? Esas son doctrinas fundamentales, hermanos, porque eso nos da esa estabilidad, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que no, como estoy mencionando ahorita, no en todos los grupos de la cristiandad le ponen atención de esta forma. ¿A qué me refiero? Como lo mencioné, en el catolicismo romano o la neortodoxia, incluso algunas secciones de la iglesia anglicana van por ahí. No todas. O sea, de la iglesia anglicana, o sea, la de aquí, la meramente de aquí, tiene distintos sectores, ¿no? Pero la mayor parte ya del sector anglicano ellos se recargan en esto, ¿no? En la neortodoxia. Entonces, pues yo creo que hasta aquí terminamos con esto y vamos a la parte favorita de ustedes.